El Papa León XIV finalmente revela el motivo por el cual ha elegido el nombre León XIV como sucesión de León XIII y, contrariamente a la alusión que han hecho muchos, su respuesta puede hasta sorprenderte. La vamos a ver en este vídeo, al igual que vamos a analizar el discurso inicial del Papa cuando fue nombrado y se asomó en la plaza del Vaticano y pronunció un discurso que con los días, conforme han ido pasando los días, hemos podido hilar y leer entre líneas unos significados importantes, toda una serie de aspectos importantes, significados ocultos, ocultos en positivo, es decir, que hay que leer entre líneas, que a mí me hacen concluir que el estilo de este Papa va a ser el estilo de un hombre piadoso, pero desafiante en su piedad. Una piedad desafiante, silenciosa, respetuosa, pero a la vez desarmante. Quédate conmigo y vamos a analizar todo esto. Vamos con el vídeo. Así es, el Papa ha revelado por qué ha elegido León XIV y la cosa va a sorprender a muchos de los que al principio, incluso yo, aludimos a León XIII. León XIII por unas razones, pero el significado es mucho más sencillo. Pero de esto te hablaré al final del vídeo. Lo que vamos a hacer es ver, analizar el discurso, que lo tengo completo, escrito aquí, porque una cosa es escucharlo de su propia voz y otra cosa es leerlo pausadamente, porque hay toda una serie de cosas que merece la pena tener en cuenta. Y son positivas desde mi punto de vista, ¿eh? No es un vídeo polémico en absoluto. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo porque tú me dirás, bueno, de un papa tampoco nos podemos esperar grandes cosas de un discurso que inicie una cosa, que haya toda una serie de nombramientos, toda una serie de elementos discursivos, dialécticos. Es cierto. Pero dentro de la banda muy estrecha en la que se puede mover un papa, sí que puede haber diferencia. Podemos comparar este discurso con lo que dijo Benedicto XVI o eh, el mismo Papa Francisco. Pero nos vamos a centrar concretamente en esto. Quizás si queda tiempo al final del vídeo, te voy a poner los dos discursos y podrás extraer el de Francisco y el de León XIV y podrás extraer alguna conclusión. Pero vamos a leer realmente el discurso, palabra por palabra. Inició diciendo: la paz esté con todos vosotros, que es un recurso muy habitual para iniciar de cada párroco, sacerdote, pero que cobra en ese momento histórico una importancia relevante. La paz esté con todos vosotros, ¿no? La frase es una frase hecha, pero inicia con esta frase, inicia con la paz. La paz. Y eso es significativo, importante. Dice: queridísimos hermanos y hermanas, podríamos decir lenguaje inclusivo, bien, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio la vida por el rebaño de Dios. Es decir, que a través de su elección de tener un nuevo papa ya tenemos la emulación, ¿no? El símil de que, bueno, Cristo renace a través de la elección de un nuevo papa. Cristo renace todas las veces que es nombrado un papa. Cristo renace también en la Semana Santa, pero Cristo renace cada vez que se rompe, por así decirlo, el germen de una buena acción allá donde ha habido dificultades, ha habido problemas, conflictos, inclusive. Es decir, Cristo resucitado es una oportunidad para la bondad, para el amor, para la paz, ¿no? También yo quisiera que este saludo de paz entrara en nuestro corazón, es decir, que no sea una paz superficial, no es una frase hecha, lo que tal como yo estoy iniciando, no es un recurso baladí. También yo quisiera que este saludo de paz entrara en nuestro corazón, es decir, no estoy iniciando con algo convencional, tengo realmente interés de que esto cale en el corazón de las personas. Alcanzará a vuestra familia, todas las personas, donde quiera que estén. Todos los pueblos, evidentemente, allá donde hay guerra es importante esto, incluso de otras religiones, y toda la tierra, la paz esté con vosotros. Alusión clara a los conflictos en el mundo y al hecho de que la paz esté con vosotros, que inicia así, no es algo, digamos, protocolario.
Siguiente párrafo. Esta es la paz de Cristo resucitado. Una paz desarmada y una paz desarmante. Ese es uno de los elementos del discurso del Papa más importante. Desarmada y desarmante. Eso es importante porque utiliza un tiempo verbal pasivo, una acción ocurrida, desarmada, pero una acción también en tránsito, en activo, desarmante. Muy, muy llamativo esto. Y de ahí es donde yo extraigo esa conclusión de que tiene una piedad desafiante, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí alude a un desarme, es decir, a un me quito las armas, renuncio a luchar, y que mi renuncia a la lucha, que es la enseñanza de Cristo, tiene que ser tan provocadora en ti, tiene que sacudirte tanto, mover tu piedad como para que tú también renuncies, ¿no? Y por tanto, no solo me estoy desarmando, sino que te estoy desarmando a través de mi desarme. Desarmante es esto, es algo provocador en la otra parte de ese desarme. Yo decido desarmarme, pero también el otro debe estar abierto, comprender el verdadero significado de mi renuncia a la lucha hasta el punto de que esto debe provocar el cambio en la otra persona. Eso es lo que quiere decir con esto, una paz desarmada y una paz desarmante. Es decir, una paz que en el acto del desarme se convierta en desafiante para a la otra parte, pero un desafío que no le lleve a la lucha, sino que le lleve a la renuncia. Un poquito como el pon la otra mejilla, ¿no? Esa forma piadosa de piedad, en el sentido positivo, de provocar en el otro una respuesta positiva a través de mi renuncia a la lucha. Humilde y perseverante. Proviene de Dios, Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Aún conservamos en nuestros oídos esa voz débil pero siempre valiente del Papa Francisco que bendecía a Roma. Una alusión clara al Papa Francisco que creo que es una declaración de intenciones de seguir el camino del Papa, es decir, de tener una línea continuista. Si bien no elige, podría haber elegido Francisco II, no quiso, quiso referirse a León XIV. Veremos por qué. Y sobre todo porque a día de hoy este Francisco II podría ya endosarle toda una serie de características a este Papa que no quiere. Quiere entrar más inmaculado o al menos referirse a ese Papa que mantuvo alejada la guerra en una época de socialismo contra una época de cuajarse de ideologías absolutistas, supo mantener alejada la guerra en un periodo de paz, un periodo muy largo de paz, en 1800, principio del 900. El Papa que bendecía a Roma daba su bendición al mundo entero, aquella mañana del día de Pascua. Permitidme dar continuidad a esta bendición, que viene a ser, voy a seguir la estela no, voy a seguir la línea marcada por Francisco. Importante a nivel doctrinario. Dios nos quiere, Dios nos ama a todo. Y el mal, esta y otra de las partes importantes de su discurso, el mal no prevalecerá. Es decir, el mal existe, el mal está entre nosotros, pero no va a prevalecer. ¿Cómo no va a prevalecer? Desarmándonos hasta el punto de desarmarle, de quitarle toda ocasión y oportunidad de hacer daño. No te voy a dar oportunidades de atacarme porque me desarmo. Es quitar ese desarmante, y desarmado es con el mal no prevalecerá, juntos es el significado intrínseco de lo que te estoy comentando, ¿no? Es decir, voy a renunciar para eliminar todas las oportunidades que puedas buscar y encontrar de mantener un conflicto. Algo que deben saber leer e interpretar los fieles en aquellas zonas donde hay conflictos, obviamente. Por lo tanto, sin miedo, unidos de las manos y entre nosotros sigamos adelante. Y aquí tenemos el tercer elemento muy importante, el sin miedo. Es decir, soy reconocedor, soy consciente de que desarmarse hasta el punto de quitar a la otra parte la oportunidad de hacerme daño
implica una renuncia tan sumamente desafiante, incluso para mí, que tengo que vencer el miedo a lo que pueda ocurrirme. Es decir, que reconozco que en ese acto de renuncia hay miedo y ese miedo me lo provoca el mal. Para que el mal no prevalece, tengo que vencer el miedo. Porque el mal se sirve del miedo para hacer daño, para mantenerse. El caldo del cultivo del mal es el miedo. Mientras sintamos miedo, no vamos a poder desarmarnos, no vamos a ser desarmantes, no vamos a poder renunciar y vamos a darle al mal la oportunidad de prevalecer. Es importantísimo leer entre líneas esos tres elementos, paz desarmada y desarmante. El mal no prevalecerá y el elemento para que el mal no prevalezca es que sepamos vencer al miedo. Por eso hablo de una piedad, porque lo que consigue vencer al miedo es la piedad. A través de la piedad, en la religión cristiana, católica, es como se vence el miedo. El amor es lo opuesto al miedo en la religión cristiana católica. Para amar, hay que vivir también la piedad. Recuerdo una persona que conocí que decía, hay que ser capaces de amar sin piedad, en el sentido de un juego de palabras, ¿no? Es decir, ser capaces de llevar el amor hasta un nivel, ¿no? Que sin piedad, quiere decir, que desarme a la otra, que le quite a la otra parte todas sus barreras, ¿eh? Porque hay quien siente miedo, quien tiene miedo también al amor y pone barreras al amor. Encierra el corazón en unas capas, ¿no?, de protección para no sentirse vulnerable, y para protegerse, sí, es cierto, se va a sentir fuerte, pero en esa fortaleza también se va a sentir incapaz de amar. ¿Me explico? Entonces, el miedo es el caldo de cultivo de todo esto. El miedo es lo que lleva a la persona a protegerse, a armarse, a usar las armas como protección. No, quítate todo, quítate toda la coraza. Hay un libro muy bonito, El Caballero de la Armadura Oxidada, que refleja muy bien esa intención. Desarmante es eso. Desarmante es saber vencer el miedo que hace que nos pongamos la coraza del caballero, esa coraza que al final se convierte en una prisión para nosotros y cuando se oxida, al final vamos a ser incapaces de salir de ella. ¿Mm? Somos discípulos de Cristo. La enseñanza de Cristo es esa, es amar, pero para amar tienes que vencer el miedo, tienes que superar esa, tienes que aprender a convivir con la vulnerabilidad. Porque entregar tu corazón significa ser vulnerable. Pero mientras te trates de proteger de esa vulnerabilidad, no podrás entregar tu corazón, vivirás en el miedo, estarás armado, por tanto, generarás ocasiones para que el otro también se arme y vas a generar las condiciones ideales para que el mal se insidie, se insinúe y se insidie entre nosotros. Somos discípulos de Cristo, Cristo va delante de nosotros, el mundo necesita su luz, la humanidad necesita de Él como el puente para ser alcanzada por Dios y su amor. Cristo va delante de nosotros, por tanto vamos a utilizar el ejemplo de Cristo, que amó, venciendo, rompiendo esa coraza, hasta el punto de mostrarse tan vulnerable que se puso en la cruz, ¿no? Se entregó. El mundo necesita su luz, la humanidad necesita de Él como puente para ser alcanzada por Dios y su amor. El ejemplo de Cristo es el puente a través del cual, por tanto, seguir la enseñanza de Cristo es la manera a través de la cual podemos permitir a Dios, por tanto, al amor, entrar en nosotros. Mientras tengamos el corazón con la coraza armados y armándonos, no estamos siguiendo la enseñanza de Cristo y no estamos permitiendo a Dios y al amor que entre en nosotros. Es brutal. Ayudadnos también vosotros, luego los unos a los otros, a construir puentes. Y este es
otro elemento. Por tanto, tenemos desarmada, paz desarmada y desarmante. El mal no prevalecerá. ¿Mm? Sin miedo y construir puentes. Esta parte es importantísima. Luego, los unos a los otros, a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo siempre en paz. Es decir, que la paz no se puede construir sin diálogo, sin encuentro con el otro, con el adversario. Mientras estamos en la separación, polarizados, no vamos a construir la oportunidad para la paz. La paz solo podrá llegar en el momento en el que una de las dos partes habrá aniquilado a la otra. Pero no será una paz, digamos, construida. Será una paz impuesta a través, o mejor dicho, ni siquiera será paz. Será una calma aparente porque se habrá eliminado a la otra parte. Pero cuando tú eliminas a la otra parte, los hijos de esa otra parte estarán engendrando la semilla del odio para que el conflicto vuelva. Gaza, Palestina, funciona así. Por eso hay tanto interés en eliminar también a los niños. Esa no es paz. Esa no es la construcción de la paz en la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo para que haya paz, hay que ir al encuentro con el otro. Por tanto, al diálogo. Para el diálogo tiene que vencer el miedo, tiene que saberte exponer, tiene que abrir el corazón, no construir una coraza a su alrededor para protegerse. Es impresionante, el discurso del Papa leído entre líneas. La paz no va a construirse tal como la están tratando de alcanzar los políticos actuales, ni en Ucrania, ni en Palestina, ni en India-Pakistán. En ninguno de esos sitios se está siguiendo el encuentro. Fíjate que he visto recientemente, voy a hacer un inciso, quiero enseñártelo. Lo tengo aquí, te lo voy a enseñar. Mira que es un tipo que yo no es que aprecie mucho, pero Lula da Silva es de los pocos líderes en el mundo, de los muy pocos, que ha conseguido esto. Este es el encuentro con el otro. Este es el diálogo. Más allá de la polarización. No, yo tomar partes. ¿eh? Y tomar partes no es más que una declaración de querer seguir. ¿eh? Y repito, no es que le tenga un especial aprecio a Lula, pero vencer el miedo, dejar permear el corazón por el amor, dejarse alcanzar por Dios, es esto. Vencer el miedo a que pueda perder votos, el miedo a que me juzgue negativamente lo de una parte o lo de otra. ¿eh? Y desde luego, no es permitirme que lo ponga aquí. Y desde luego, esto no es paz. Unos cuantos mandatarios europeos que se posicionan con una de la parte, tratando de anular a la otra, y se hacen fotografiar en modo glamuroso como si fuera una serie de los 90. Eso no es construir la paz. Y se hacen llamar voluntariosos para la paz. Ninguna paz. Ninguna paz va a venir de la separación y del posicionamiento con una de las partes en un conflicto. Todo intento de posicionarse solo con una parte, allá donde haya un conflicto, supondrá la voluntad implícita y la necesidad operativa de que una de las dos partes resulte aniquilada para que haya una paz, que no es una paz real, sino que es un periodo de tranquilidad mientras los hijos de los aniquilados se vuelven a rearmar. ¿Mm? Seguimos leyendo. Tenemos aquí, gracias al Papa Francisco. ¿Mm?
Por tanto, más continuidad con el Papa Francisco. Quiero agradecer también a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser un sucesor de Pedro y caminar junto a vosotros como una iglesia unida, buscando siempre la paz, la justicia, tratando siempre de trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, nuevamente, para proclamar el Evangelio, para ser misioneros. Por tanto, una clara alusión a la función que va a tener la iglesia bajo su mandato, que es una iglesia misionera, tal como lo era con Papa Francisco. Soy hijo de San Agustín. Importante porque hace referencia a su orden, la orden de los agustinianos. Por tanto, cuidado, sí, voy a dar continuidad a la labor de Francisco, voy a confiar o voy a apostar, voy a trabajar para una iglesia que sigue siendo misionera, por tanto, de acción social, pero cuidado, a mi estilo, a mi manera, con racionalidad. San Agustín aportó mucha racionalidad al pensamiento religioso, ¿eh? Mucha introspección, esclarecimiento, la resolución de los conflictos internos de la persona. Con vosotros soy cristiano y para vosotros obispo. En este sentido, todos podemos caminar juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado. A la Iglesia de Roma, un saludo especial. Debemos buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, función de la iglesia, una iglesia que construye puentes de diálogo, siempre abierta a acoger como esta plaza los brazos abiertos, con los brazos abiertos. La plaza del Vaticano, que sabes que es como un abrazo, la famosa columnata de Bernini, que tiene unos puntos en la plaza si has estado, que si estás en esos puntos, todas las columnas de la columnada que están detrás de la primera línea desaparecen. Una geometría perfecta. Todos los que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, el diálogo y el amor. Hay una parte en español, y si me permitís también una palabra, un saludo a todos aquellos, de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, una esencia, una referencia a los orígenes, una referencia a la orden religiosa, una referencia a la labor iniciada por Papa Francisco, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Fin de la parte en español. A todos vosotros, hermanos y hermanas de Roma, de Italia, de todo el mundo, queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz. Otra vez la palabra paz, la han nombrado hasta 5 veces, que busca siempre la caridad, que busca siempre estar cerca, especialmente de quienes sufren. Hoy es el día de la súplica a la Virgen de Pompeya. Nuestra Madre María quiere siempre caminar con nosotros, estar cerca, ayudarnos con su intercesión y su amor. Fíjate cómo termina invocando a la Virgen María. Importante también esta parte, después de haber vuelto a las cuestiones humanas, ¿no? Sus orígenes, Chiclayo, etcétera, el ejemplo de Jesucristo, la continuidad con el Papa, cierra con la misericordia, con la piedad. La imagen de la piedad es la Virgen María. Entonces quisiera rezar con vosotros, recemos juntos por esta nueva misión, por toda la Iglesia, por la paz en el mundo y pidamos esta gracia especial a María, nuestra Madre. Importante porque a partir de ahí recita el Ave María. Concluye con María, concluye con la piedad, pero con una piedad desafiante, una piedad desarmante, una piedad que para vencer el miedo, que necesita vencer el miedo, mejor dicho, para que haya paz. En un trabajo individual de las personas, introspectivo, de saber identificar qué miedo le bloquean, qué miedo suponen corazas, que le impide entender puentes para con el otro, hasta el punto de llegar a esa paz, porque la paz se va a llegar en la manera en la que Él ha mostrado, con el ejemplo de Cristo. Ese es el discurso del Papa. Si quieres te lo pongo al final, pero no quiero que el vídeo se haga muy largo. Un Papa que además se ha podido esclarecer por qué ha elegido el nombre de León XIV,
en ispirazione a Leon XIII, ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. por una alusión a las orígenes filosóficas, teológicas de León XIII, que van a marcar ese estilo diferente con el que va a dar él una continuidad al proyecto de Francisco. El proyecto de Francisco sigue, pero no sigue de la misma manera, no sigue bajo las mismas premisas, bajo el mismo estilo, porque si no se hubiese llamado Francisco II, este papa. No. Va a seguir, pero en el estilo dialéctico, filosófico, introspectivo de los agustinos. Y de ahí, León XIV. Y así lo expresa un cardenal que estuvo ceando con el Papa esa misma noche. Y ahí donde el Papa reveló el motivo de la elección de León XIII, de León XIV. Vamos a escucharlo. Anoche, después de todo, tuve la oportunidad de cenar en la misma mesa que el Papa. Él eligió así los que estábamos más cerca, nos dijo venid, venid, y estábamos el Papa y 5 cardenales. Curiosamente, uno de la India, otro era de Serbia, en Europa, otro de América, concretamente de Chile, y yo que podía en cierta forma representar África en ese momento, y también el camarlengo de los cardenales que está en la curia. Y allí yo le pregunté, ¿y lo de León por qué? Y me dijo 2 razones. Una, en homenaje a León XIII, porque fue el primer papa con el que empezó la sistematización de la doctrina social de la Iglesia, que es algo que ha existido siempre desde el Evangelio, porque la doctrina de la Iglesia no es otra cosa que el Evangelio. Pero a partir de su encíclica Rerum Novarum, empezó, por decirlo así, una serie de documentos que han dado origen a lo que podríamos llamar un compendio de doctrina de la Iglesia acerca de la sociedad, de la paz, de la justicia, de la familia, del trabajo, es decir, de las cuestiones sociales. Y con esta elección quiere decir que a él le preocupa todo el tema del trabajo, o mejor dicho, de la falta de trabajo, de las condiciones de trabajo en que muchas personas desarrollan esa actividad humana y de todo eso, es decir, la parte social. Pero también eligió León porque este León XIII, a fines del siglo XIX, nació un poco antes, en pleno siglo XIX, en un pueblito donde hay un convento agustino. Y no hay que olvidar que el Papa es religioso de San Agustín, agustino. Y entonces este Papa, León XIII, creció en ese ambiente del convento, de su pueblo, en relación con él. Y siempre quedó muy unido a la espiritualidad agustiniana. De manera que esa es la explicación que él me dio. Si aparte de eso otros han encontrado otras explicaciones o él mismo da otras razones, pues hay que añadirlas. Pero anoche en la cena me dio estas 2 respuestas. Parece algo bastante lógico, ¿no? Es decir, un papa que elige debido a su doctrina muy presente de Agustino, tal es así que lo ha dicho incluso en el discurso, yo vengo con esa huella va a marcar mi estilo en la inspiración incluso del Papa León XIII, que si bien no queda claro de que fuera declaradamente agustiniano, sí que al menos este Papa, Prevost, Robert Prevost, es capaz de dilucidar en la obra del el ministerio del Papa León XIII una serie de características, de improntas, de huellas propias de la doctrina agustiniana. Y quiere imprimir también ese estilo, el Papa León XIV, pero aplicado al trabajo de continuidad del proyecto de Papa Francisco. Esto es lo que tenemos, eso es como yo he interpretado el primer discurso y es como también anticipo que será su forma, ¿no?, de administrar la iglesia y de tender puentes, ¿no?
no sé, pero me gustaría saber que si tú habías leído, habías visto entre líneas todos esos significados en el discurso del Papa, si crees que este tipo de interpretación, este tipo de vídeos te pueden ayudar a comprender entre líneas qué es lo que hay, si te ha gustado, si te gusta este Papa, si te gusta este mensaje, tal como yo te lo he desplegado, si estás alineado, alineada con ella, o si incluso has visto otro mensaje en el Papa. Concluyo. Piedad desafiante. En esas dos palabras creo que se va a encerrar el estilo, se va a describir el estilo de este Papa. Veremos. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal si quieres con una aportación mínima, 3 euros al mes, un desayuno, un café, como si te tomaras un café conmigo y tiene acceso a vídeos específicos solo para seguidores, miembros del canal, vídeo que solo hago para los miembros, así que bueno, puede acceder a otro tipo de vídeo, al menos uno al mes. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo.